¿Cuán cerradas están las fronteras? Buenas noches. Buenas noches. Las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre. Es necesario aclarar que previamente había solamente 3 pasos fronterizos abiertos. Los que estaban con Brasil, uno solo con Paso de los Libres estaba abierto. Pero luego todo lo que era con Paraguay, con Bolivia, todo eso está cerrado desde hace un año. Eso cerrado quiere decir, uno quiere cruzar, no. Salir del país... Caminando, no. A ver, salir del país no podemos evitarle a nadie que salga del país. Lo que nosotros prohibimos es el ingreso. Bien. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos miedo del virus cuando ingresa. Sí. El argentino que sale hoy del país firma una declaración jurada si sale por una frontera terrestre diciendo que acepta las condiciones en las cuales Argentina decide su ingreso al país. Hoy o sea, que sabe que puede que no pueda volver a entrar. No por frontera terrestre, sí aéreo. Hoy el corredor seguro que estableció el Estado Nacional es Ezeiza. Es el único lugar por donde los argentinos pueden salir y entrar, ¿sí? Todo aquel argentino que decida salir por frontera terrestre tiene que firmar una declaración jurada que dice que asume las consecuencias de no poder volver a reingresar. ¿Y qué pasa en la práctica con lugares como Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, que son del lugar que vive gente que va y viene, o los paseros en Clorinda, lo que pasa en Bolivia, el tránsito migratorio habitual de los vecinos? Las fronteras ¿Siguen cruzando o no? En cuanto a migraciones depende, las fronteras están cerradas. Todo lo que es paso ilegal ya no depende de migraciones. De todas maneras, nosotros... O sea, están cerrados. O sea, no hay vecinos que vayan y vengan. No pasa por paso legal habilitado. Sí. Eso es otro. Migraciones hoy para las personas que quieren cruzar a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, no lo pueden hacer por paso legal habilitado. ¿Sí? Está cerrada. Sí está permitido la salida de argentinos y el ingreso por Ezeiza. Esos argentinos que salen por Ezeiza, por ejemplo, había una cifra que circuló esta semana que había 7.000 argentinos que estaban en Brasil y que en algún momento tenían que volver. Sí. ¿Es un dato real o es un dato estimado? Sí, a ver, es un dato, bueno, han vuelto algunos, están volviendo, obviamente. Aproximadamente tenemos 100.000 argentinos afuera del país. Hay que ver qué motivos... ¿100.000 de turismo? Bueno, eso es otro... no se sabe. Claro, hay muchos que han salido a trabajar, han salido a estudiar, han salido a vivir, hay muchos que están vacacionando. La verdad es que es muy difícil preguntarle a los argentinos por qué salen. Lo que sí sabemos es que la mayoría está en España. Brasil quedó en el tercer, cuarto puesto de lo que hicimos hoy unas estadísticas. Chile hay mucho. Después algún otro país de Latinoamérica, México. Y bueno, lo que tenemos que hacer justamente es tomar recaudos para cuando ingresen. Esta pandemia nos ha enseñado, todo este año que hemos pasado, nos ha enseñado que la clave es la cuarentena. ¿Por qué? Porque hubo personas que han ingresado con alguna cepa, por ejemplo la británica. Ustedes recuerdan que hubo una persona que ingresó con la cepa británica. Hoy no tenemos, según el Ministerio de Salud, circulación comunitaria, porque esta persona cuando salió de Europa se hizo el PCR, le dio negativo. Llegó a Argentina, se hizo el PCR, le dio negativo. Se aisló porque tuvo conciencia de que tenía que estar aislado. Y a los 3 días recién se le manifestaron los síntomas. Entonces, lo que nosotros como Estado Nacional, como Gobierno Nacional, tenemos que hacer fuerte control es de la cuarentena. Más que de la... Obviamente restricción va a haber, seguramente, lo están decidiendo, las personas, por ejemplo, ANAC está decidiendo cuánto va a ser la restricción de acuerdo a cada país. O sea que en los próximos días se va a conocer algún detalle de restricciones. Sí, es una gran preocupación. Un giro más, digamos. Un giro más, ya hubo restricciones, tengamos en cuenta que hubo un 50% de restricciones de vuelos a Brasil en diciembre, hubo restricciones a Estados Unidos, hubo restricciones a todos los países que en ese momento la OMS señalaba como países de riesgo, donde había circulando cepas que en Argentina aún hoy no están circulando. La cepa de Manaus, la cepa de California, la cepa de Gran Bretaña, no tenemos circulación comunitaria. Entonces, nuestra preocupación como Estado, como Gobierno, es tratar de evitar todo lo posible de que ingresen, porque sabemos que mientras haya circulación, en algún momento van a ingresar. ¿Qué tenemos que hacer? Vacunar. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar ganar tiempo vacunando. Exacto. Aparte, todos queremos nuestros hijos en el colegio, los comercios abiertos, la gente en los bares. Entonces, en algún momento, seguramente se va a tomar la restricción paulatinamente de ir restringiendo los vuelos con el exterior para que las nuevas cepas no empañen todo lo que hemos hecho los argentinos todo este tiempo. En estos días hubo varios casos de gente que se hundió cruzando el río Bermejo en la frontera con Bolivia. Sí, lo vimos. ¿Eso qué es? Eso es gente que está tratando de cruzar por paso no habilitado.
Y en esos casos, ¿cómo es posible? Porque sucede a la vista de todos. Bueno, en esos casos las fuerzas de seguridad tienen un rol. No he hablado yo con seguridad, pero este tipo de cosas suceden, nosotros estamos preocupados y por eso es que en el DNU que acaba de sacar el presidente nos da la posibilidad de poder volver a restablecer el tránsito vecinal fronterizo, que va a ser fundamental para estas localidades como las que vos marcás, La Quiaca, Villazón. Y entonces no cerrar la frontera, si va a haber tránsito vecinal Lo que fronterizo. vamos a hacer justamente es censar a ambas poblaciones. Es un trabajo que tenemos que realizar y que venimos realizando específicamente en lo que es La Quiaca, Villazón, es nuestra prueba piloto. Venimos censando a la población Porque ahí de La es un Quiaca. puente, La Quiaca, Villazón es un puente. Digo, es un puente, nosotros tenemos conciencia de que la vida en comunidad de esas dos ciudades está unida, viven de un lado, van del otro. Entonces nosotros hemos censado a toda la comunidad de La Quiaca, la tenemos lista migratoriamente hablando. El Ministerio de Salud tiene el protocolo listo. Estamos esperando que las autoridades de Bolivia nos den el censo de Villazón, nos den sobre todo el protocolo para poder armar una burbuja en común entre esos dos lugares. Entonces, lo importante va a ser que aquellos lugares donde lo que separa es una calle, vamos a hacer una burbuja para que sea lo mismo y solamente puedan circular de esas dos localidades la gente que ya circula y tiene una vida en común. Entonces, respetando esa idiosincrasia de estos lugares donde los separa una calle... Da un poco de miedo, no suena muy seguro. Bueno, ¿Se podrá garantizar? Estamos tratando, no lo hemos hecho porque no tenemos todas las garantías de los estados. Clorinda, Paraguay, no me acuerdo cómo se llama la localidad que está también de otro de Clorinda, que son 100 metros de puente. No lo hemos hecho hasta ahora justamente protegiendo a los argentinos que viven en Argentina porque no tenemos todas las seguridades de los estados a las cuales le hemos pedido medidas y protocolos. Al no habernos dado esas medidas y protocolos sanitarios y el censo migratorio, no hemos podido avanzar en esto. Nuestra idea es poder avanzar. Necesitamos colaboración de los países que tienen las ciudades conexas a las nuestras. Uno de los debates de la semana pasada fue la derogación del decreto del DNU de Macri sobre la ley de migraciones. ¿Era necesario? Era necesario porque nosotros en Migraciones no podíamos seguir actuando con un DNU que no fue ni de necesidad ni de urgencia y que había sido declarado inconstitucional 7 veces por diferentes instancias judiciales y hasta la ONU había instado al Estado argentino a derogar este decreto. Lo importante de esto, y yo necesito que la gente tenga tranquilidad porque esto no es un problema para la gente. No es que de repente vamos a dejar entrar terroristas, no es que de repente van a entrar narcotraficantes. Digo, hay muchos miembros de la oposición que votaron esta ley que hoy está vigente. ¿Qué pasó? Cuando la votaron era buena y ahora es mala. Entonces, esta es una ley de la democracia que fue debatida en el Congreso. La ley de migraciones. La ley de migraciones. Y fue votada por unanimidad. Nadie se opuso. Pero yo te escuché decir que vos decís que la ley de migraciones contiene los elementos para que no ingresen extranjeros, que son lo mismo del DNU, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿por qué el DNU es inconstitucional y la ley no? Porque no le da plazo a las personas que son acusadas de cometer un delito para poder defenderse. Da plazo de 3 días. En 3 días vos sabés muy bien que cualquier persona que es encontrada en un bar y no tiene el documento argentino o no ha llegado a regularizar su situación, es expulsado. Pero el narcotraficante que tiene un estudio jurídico detrás, uno o varios, en media hora te impone un amparo y te frena todo el proceso. Entonces fue puro marketing, pura brillantina, no sirvió para lo que ellos querían hacer. De hecho, mañana... Sin embargo, las deportaciones aumentaron. Sí, te cuento si querés te cuento por qué. Ellos dicen 3.000. En realidad están contando las que nosotros, mi gestión, la gestión del Ministerio del Interior, ha hecho durante el 2020. Ellos expulsaron 2.441 personas, de las cuales 1.500 ya estaban cumpliendo condena. El resto fueron faltas administrativas. ¿Qué significa faltas administrativas? No habían llegado a hacer su precaria, su DNI, estaban indocumentados, etc. ¿Qué pasó? Generaron una gran estructura dentro de Migraciones, donde fueron a buscar a aquellas personas que estaban cumpliendo, extranjeras, la mitad de la pena. Le decían, bueno, vos tenés el derecho a ser extrañado. ¿Qué significa? Que cuando cumplís la mitad de tu condena, podés irte a tu país libre. Que como fue el caso de Vitete Sellanes, el ladrón del Banco Río. Y como es el caso de un narcotraficante que mañana, con la ley actual y bajo la ley que todos nos dice que no podemos expulsar extranjeros, mañana vamos a estar expulsando un narcotraficante que fue juzgado en el 2015 con la ley actual, que fue preso en el 2016 con la ley actual y fue extrañado con el DNU de la gestión anterior. ¿Qué pasó? Esa persona se fue libre a Perú. Un narcotraficante que era parte de una banda muy importante,
en el cual su tío sigue preso porque la justicia consideró que no le correspondía el derecho a ser extrañado porque tenía influencias, porque tenía información y la justicia lo necesitaba preso, esta persona se fue. Volvió a ingresar ilegal al país por un paso no habilitado, no se sabe cuándo. ¿Qué pasó? En el 2020 lo agarró la policía, lo encontró y está incumpliendo claramente porque fue expulsado con prohibición de reingreso. Entonces estaba violando la expulsión. Mañana mismo se cumplen, le dieron condena de 7 meses, mañana mismo lo estamos expulsando con la ley que dicen que no permite expulsiones de narcotraficantes. Mañana estamos expulsando a un narcotraficante que ellos le permitieron irse a su país a estar libre. ¿Qué pasó? Un tipo con mucho poder volvió a ingresar al país. Y ahora, pero ahora se lo expulsa, no porque lo haya encontrado cometiendo un delito, sino por haber violado la ley, por haber vuelto. Violado la prohibición de reingreso y además porque estaba circulando, lo encontraron en un momento donde estaba prohibida la circulación. Estábamos en agosto, creo, en ese momento, donde no se podía estar circulando sin permiso, etcétera, etcétera, lo agarró la policía. Bueno, lo estamos expulsando. Es que el problema me parece que tiene que ver con muchos delitos menores. Por ejemplo, punguistas, copia llave, tipos que entran, como la ley no los mete presos, vuelven a salir, siguen robando, vuelven a entrar, vuelven a salir hasta que no tienen una condena firme porque son delitos menores. Estafa, punguista, tipo que roban celulares, mientras no usan armas, es muy común que hay delincuentes extranjeros que lo detienen y los tipos lo primero que te dicen es no llevo armas, porque saben que así entran y salen y ahí en ese proceso no hay ninguna intervención del Estado cuando se sabe que están reincidiendo aunque no tengan condena todavía. ¿Hay algo previsto para esos casos? A ver, muchos de ellos seguramente son argentinos, no tenemos que suponer que No, te estoy hablando de los casos extranjeros. Bueno, los argentinos ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, eso es otro capítulo. En ese caso tenemos que ver si la persona no es residente argentina. A ver, una persona no puede radicarse en Argentina si tiene antecedentes penales. Entonces, tenemos que suponer que esta persona que vos estás diciendo... ¿Pero qué se llama antecedentes penales? Se llama una condena en el país de origen, exacto, pero no procesos abiertos. una condena en el país de origen. A nosotros el Porque país... si no, nos explica cómo hace 20 años los narcoperuanos manejan la Villa 1114. A ver, el narco que está preso, que es el tío del que vamos a expulsar, entró en el 2001 y en ese momento estaba la llamada ley Videla, que tenía otras cuestiones. Nosotros, esa ley, yo no estaba, en el 2003 se sancionó la ley actual que en el marco, como digo, de la democracia se impide a aquellas personas que tienen antecedentes penales. Nosotros consultamos, nosotros le pedimos a una persona para radicarse que tiene que tener antecedentes penales de país de origen y de condena. Argentina. Sí. Antecedentes penales, condena. Sí. O sea, si el tipo fue narco en Perú y no llegó a condena y se vino para acá, entró. Bueno, en ese caso nosotros tenemos muchas alertas porque tenemos intercambio de información con países donde, por ejemplo, Estados Unidos nos avisa que está viajando un pedófilo. Tenemos una base donde nos dice... Existe eso. Existe. Estados Unidos, no creo que... No, muchos países. Colombia tiene 3 bases diferentes donde nosotros consultamos cada vez que ingresa una persona de Colombia, si tiene antecedentes, si tiene alguna causa abierta. También depende el acceso a la información que te dan los países. Por ejemplo, Europa no quiere intercambiar información. Por una ley de datos personales, es muy difícil realizar el intercambio de información con Europa. ¿Y Argentina intercambia? Argentina tiene muchos acuerdos. Si sale un delincuente argentino y va para allá, no sé. Depende, hay que ver con qué países. Digo, eso es otra área diferente. O sea, Argentina también pone a disposición su base. Eso es la Dirección Nacional de Reincidencias, es otra área que está en el Ministerio de Justicia. Sé que tiene acuerdos con varios países, hay intercambio de información seguramente. De acuerdo, también digo, los países nos alertan sobre personas que están viniendo, nosotros tenemos la base de Interpol, se están siendo buscados, tenemos un montón de chequeos previos de información. Hay cantidad, te digo por lo de la cuestión de los narcos, del narcomenudeo sobre todo, porque hay cantidad de villas de emergencia, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que están manejadas por narcoperuanos, narcos que vienen de Paraguay. El caso de los sanpedranos de la Villa 31. Vinieron especialmente de Paraguay, un tipo que se escapa de una cárcel, Ciudad del Este, aparece manejando la Villa 31 acá y ahora están viendo qué hacen, cómo le caen. Otra parte de los narcoperuanos manejan otro sector de la Villa 31 y uno dice, ¿cómo entraron? ¿Y por qué no los expulsó el decreto 70 si era tan efectivo? No, todavía están sueltos. Digo, esto está sucediendo. ¿Qué pasó por eso? ¿Qué pasó si era tan efectivo? Si en 3 días podías echar a extranjeros, ¿qué pasó que todos esos narcos todavía continúan acá? Los de la Villa 1114 hace 20 años que están. Digo, fracasaron varios gobiernos. Está bien, pero digo, lo que nos estaban diciendo era que el decreto 70 vos podías expulsar a una persona en 3 días. ¿Por qué Rosario está lleno de narcos? ¿Por qué vos me estás mencionando que hay estos narcos? Digo, entonces no funcionó. Era mentira que estaban echando a narcos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos
en una nueva comisión, en la oposición, las organizaciones internacionales que entienden en la materia, y ponernos a ayornar una ley que seguramente tiene muchísimas falencias. Nosotros, por ejemplo, en pandemia descubrimos que la ley actual habla de la reunificación familiar. Cuando nosotros queremos entrar a hacer entrar gente de afuera, extranjeros, que te dicen, estoy de novia con un argentino hace 20 años, la ley pide que estén casados. Y hoy el casamiento no es algo muy normal. Claro. Entonces digo, esa ley tiene que ser actualizada en muchísimas cosas. Lo que nosotros decimos es, no había necesidad de urgencia, pero sobre todo no funcionó porque era mentira que echaban en 3 días a los narcotraficantes. Si no, este país no tendría un solo narcotraficante. Echaban a los pibes que estaban lavando copa en un bar y no habían llegado a hacerse el documento. Echaban a los que no tienen poder, porque los que tienen poder en 5 minutos te interponen un amparo. Se puede decir que no echaban delincuentes, sino que echaban inmigrantes ilegales. Exacto, faltas administrativas. Tenemos las estadísticas. Ahí, Y después, discúlpame, y después... Porque sí, eso es como en Estados Unidos. Y después lo que hacían, sí, armaron una dirección específica de extranjeros judicializados, que está muy bien, nosotros la tenemos, vamos a continuar con esa dirección. Lo que hacían era buscar, recorrer el sistema penitenciario y ver qué extranjeros habían cumplido la mitad de la pena. Y la mitad de la pena, entonces, le decían, vos tenés derecho al extrañamiento, pedilo y andate. Y le pagaban el pasaje con los fondos de todos los argentinos. Porque en realidad, la ley de migraciones establece que es una carga pública de las aerolíneas. Las aerolíneas se tienen que hacer cargo del pasaje de la persona que va a ser extrañada y de la policía que los custodia. Igual lo del pasaje a cargo de la Argentina es relativo, porque con la plata que te ahorras teniéndolo preso, te sobra para pagarle varios pasajes. Si sacás la cuenta, no sé. A lo que yo digo es, nosotros queremos que esa persona que cometió un delito en Argentina se vaya y sea libre en su país para que un narcotraficante con toda la capacidad... Con el riesgo de que vuelva, decís vos. Volvió, lo tenemos acá, volvió. Es un caso, no sabemos cuánto hay volvieron. bastantes casos así, yo doy fe que hay bastantes casos. Ahí es donde Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que replantearnos y repensar en serio una política migratoria que contemple ese tipo de cosas. Pero vos sos consciente que fue un impacto duro, digamos, que cayó... Porque fue marketing, porque ¿qué pasaba? Crearon este DNU en el 2017 y a la vez generaron una base donde metían a vos, a todos los que querían espiar, y encontraron en migraciones el lugar para realizar espionaje. Y mientras tanto nos vendían a todos que con la ley expulsabas extranjeros en 3 días. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que hay una disposición, la 520/19, donde las personas de una determinada nacionalidad pueden ingresar al país sin ningún tipo de documentación y sin antecedentes penales? No. Bueno, ¿Cómo es posible? 520/19. ¿Quién la hizo? La gestión que nos está diciendo que nosotros no chequeemos antecedentes penales. ¿Cómo se puede sentar sin documentación? El turista británico que lo mataron en Puerto Madero, lo mató una persona de nacionalidad venezolana que había entrado bajo esa disposición, que tenía antecedentes penales en país de origen y que vino acá y cometió un delito. Y entró. Y hoy tenemos 35.000 chicos de esa nacionalidad que no sabemos quiénes son, porque no tienen un solo papel que diga que los padres son los padres y no tienen absolutamente nada que acredite la identidad. Pero que hay 35.000 venezolanos indocumentados, no sin documentos argentinos, sino... Lo que digo son 35.000 chicos menores de edad venezolanos que no tienen ninguna documentación, que yo como migraciones no los puedo erradicar porque no sé quiénes son. No sé si los que me dicen que son los padres, o son los tíos, o son los abuelos, o se los robaron. No sé, porque entraron al país sin documentación. Ellos y muchos de sus padres, documentación vencida. Yo te pregunto, cuando vos vas a España, a Estados Unidos, a Chile mismo, ¿podés entrar con documentación vencida? No. ¿Pero que entraron con estatus de refugiados políticos? No, para nada. Hay una disposición que firmó el anterior director de Migraciones, que fue una disposición política contra el chavismo, digamos. Fue un acto administrativo. No, bueno, un acto administrativo que esconde una decisión política contra el chavismo. Fue una decisión política con un acto administrativo donde ellos establecieron que las personas de nacionalidad venezolana puedan entrar sin documentación, sin presentar antecedentes penales, y los niños, que es lo más preocupante de todo, tenemos 35.000, como te dije, sin ningún tipo de documentación. Hoy ese problema es una bomba que tenemos en migraciones que tenemos que resolver, y estamos llamando a la CENAF, a ACNUR, a Naciones Unidas para que nos ayuden a poder identificar, y sobre todo trabajando con el consulado de Venezuela para que nos ayuden a identificar quiénes son estos chicos, si los padres son los padres, si los chicos son los que dicen ser, para poder documentarlos y darles la residencia que merecen. ¿Cómo se explica lo que se llama la inmigración senegalesa o africana? La inmigración senegalesa, existe desde hace tiempo. Hay muchos, y muchos entraron con calidad de refugiados políticos, muchos entraron por fronteras
Hay una investigación, creo que estaba el jugador Martínez de Giorgi, que entraban vía Ecuador, que tenía un convenio y después bajaban a la Argentina. ¿Cómo la se Bueno, hay explica? mafias, como la mafia china también. La mafia china también ingresan ilegales por frontera en el norte, también vienen de Ecuador, porque Ecuador a los chinos no les pide visa. Ingresan acá y la gestión anterior tiene al jefe de mesa de entradas preso por haber otorgado residencias a ciudadanos chinos que habían ingresado de manera ilegal al país. Preso. Salió, por supuesto, salió porque estuvo unos meses presos, pero esta persona era parte de una banda que otorgaba radicaciones a ciudadanos chinos que habían entrado de manera ilegal y no tenían ningún criterio de radicación. $25.000. Las escuchas están en un expediente donde dice los chinos que... O sea, la radicación de chino estaba tarifada. Estaba tarifada, era... Tenés que ir al área de jurídicos de migraciones, tenés que pagar tanto. Habla con tal y... Pero yo no lo digo, lo dice el juzgado. Yo leía el expediente, las escuchas, yo no podía creer cuando hablaba de montos y decía con nombre y apellido a quienes le pagaban para poder estar radicados. Esas personas a quienes le pagaban cuando yo llegué a migraciones seguían sentados en la misma silla y seguían sentados firmando las mismas radicaciones de chinos. Entonces, a 25 lucas por barba. Y el que cayó preso es el de mesa de entradas, no el que firmó la erradicación. Era una banda. Migraciones había bandas en Migraciones. Y el único que cayó preso fue el tipo que estaba en mesa de entradas. Y todo esto sucedía... ¿Qué es hacia arriba? ¿Faltan los de arriba o faltan los de abajo? Faltan muchos. Los de arriba, los de abajo, los del medio, porque era una banda, había que tocar varios lugares. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo ahora es entrar, dejar gente ilegal, cuando ellos daban... Yo te voy a contar algo, la secretaria del director anterior, que cuando yo ingresé, el segundo día apareció una persona gritando abajo, a los gritos, que le había pagado a esta persona tanta plata. A los gritos pegándole... El de seguridad vino y dice, hay una persona gritando abajo que le pagó a tal persona tanta plata y no le solucionó el problema de la documentación. La secretaria privada, a mí me llamó la atención porque entraba a las 6 de la mañana y se iba a las 11 de la mañana. Horario raro para la administración pública. Esta persona gritaba, empezamos a ver cómo tiene firma la secretaria privada para dar una radicación. ¿Con qué criterio? Bueno, firmó 3.000 radicaciones de personas sin chequear antecedentes penales. ¿La secretaria privada de quién? Del director nacional de migraciones de la gestión anterior. La secretaria privada, el director de migraciones, que no es una funcionaria pública, firmó y tenía firma para autorizar radicaciones. Alguien, por disposición, le dio la firma a esta persona. Porque no cualquiera puede firmar disposiciones en migraciones. Pero no... La disposición es ilegal, deduzco. Porque ¿quién designó a la secretaria como funcionario público? Eso lo va a decidir la justicia. La persona esta, que fue sumariada, y hoy radicamos la denuncia porque se terminó el sumario, donde hay un montón de gente de migraciones que dice los obsequios que recibía y da fe de todo, firmó 3.000 radicaciones de muchísimas nacionalidades sin tener antecedentes penales y sin tener criterio para radicarse. Te lo quiero sintetizar todavía más. Vamos a decir, la secretaria del director de migraciones ella firmó 3.000 radicaciones sin chequear antecedentes penales. Sí, hay un sumario y una denuncia penal. Digo, pero es un disparate, no puede ser verdad. Entonces, mientras a todos nos contaban que el DNU 70 era bárbaro, pasaban un montón de cosas. ¿Sabés? Otra cosa que encontramos, hay un sistema de una empresa multinacional que nunca pudo ser usado. Pagaron la gestión anterior 72 millones de pesos en el 2016, hoy ya no sé ni cuánto sería. Esto vos ponías tu pasaporte en Ezeiza y esto automáticamente linkeaba tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram y le daba un mapeo de toda tu opinión política y social. ¿Eso sucede en Estados Unidos? No, acá. No lo llegaron a implementar porque, bueno, llegamos nosotros, vimos que esto era prohibido, que era hacer inteligencia. Migraciones, y esto tiene que quedar claro, migraciones, el rol de migraciones no es parte del aparato de inteligencia del Estado. No es parte de la AFI. O sea, lo ha hecho todo el mundo. Yo no. En los años de la democracia todo el mundo ha hecho. Cuando los organismos hacen inteligencia y quieren saber quién entró y quién salió y si es peligroso o no, van a parar a migraciones tarde o temprano. Por eso estamos los organismos de seguridad. Por eso estamos haciendo las denuncias correspondientes. Pero ¿cómo sabes si el que entra es peligroso o no? No, pero nosotros, en el marco de las funciones que tiene migraciones, los inspectores que están en Ezeiza tienen que chequear tus antecedentes. Pero es parte de las misiones y funciones que tiene el organismo. No lo puede hacer otra persona sin que vos estés en el puesto migratorio y decir, a ver, Rolando Graña, voy a entrar, a ver, ¿qué onda, Rolando? A ver, ¿a dónde se fue de viaje? Bueno, ¿Con quién se fue de viaje? A eso te quería preguntar. Durante el macrismo, nosotros en este programa fuimos de los que más avanzamos en las denuncias sobre el área de espionaje de propios y extraños y hay buena parte de
de las cosas que están discutiéndose en el juzgado de Loma de Zamora tienen que ver con algún allanamiento que nos hicieron a nosotros también. Pero en migraciones también había una división de espionaje, o había acceso a los movimientos migratorios de opositores y de partidarios de Macri por un bypass. 2 denuncias hicimos. Había uno llamado Sistema Halcón, que era un sistema de alertas silenciosas que fue creada para cuando la justicia te está investigando a vos y no quiere que vos sepas. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a Ezeiza, el inspector no saben que te está investigando, vos tampoco, vos pasás tu pasaporte, eso arma una alerta. ¿A algún lugar? A Migraciones, y yo le contesto un oficio al juez, le digo, Rolando Graña salió tal fecha, tal otra. ¿Por qué? Porque tengo un oficio judicial que me dice... Eso es legal. Cuando el oficio judicial me ordena a mí, Migraciones, a decir, cuando salga Rolando Graña, avísame. Que él no se entere. Vos avísame que yo lo estoy siguiendo, viendo si es parte de una banda de narcotraficantes. O sea, eso es... legal, con oficio. O sea, vos como directora de migración estás cubierta porque un juez te lo pide. Un oficio. Después el abogado defensor discutirá con el juez si está bien o está mal. Hay un oficio, yo tengo que cumplir lo que me indica el sistema judicial. Ahora, nosotros cuando entramos, los mismos empleados que manejaban eso, vinieron y dijeron, mirá, te queremos contar que acá, más allá de los que tienen oficio, hay 58.000 tránsitos y la mayoría no tiene oficio judicial. O sea, ¿cómo no tiene oficio judicial? ¿Qué hay detrás de esto? Son nombres. Y nos empezaron a mostrar chats y conversaciones de las personas que le indicaban a ellos meterlos en el sistema para saber, averiguar cuándo salía. Entonces vos decís que había como un canal, un segundo canal, sin sustento legal, que pedía que se averiguaran los movimientos de determinada cantidad de gente. Había un sistema... ¿Cuánta gente? Había un sistema que era utilizado legalmente para muchas cosas y muchísimas no, porque no había ningún oficio judicial detrás que diga por qué tengo que informar cuando entra Rolando Graña. Más allá... ¿Quién lo pedía? ¿Llegaste a saber quién lo pedía? Sí, por supuesto, había indicaciones al lado a quién tenían que comunicarle. No, bueno, eso la justicia lo dirá, nosotros entregamos la base Bueno, pero ¿qué es lo que viste? Vi nombres de directores en ese momento del área, donde había que indicarle cualquiera sea el horario, había que indicarle que esa persona... ¿Directores de migraciones? Directores generales de migraciones, donde había que, decía, comunicarle a cualquiera sea el horario, cuándo está saliendo. Después, migraciones... O sea, y esos directores de migraciones, esa información se la daban a alguien. Lo dirá la justicia, no tengo idea yo. Yo lo que hice fue encontrar algo que no correspondía, hicimos la denuncia, claramente hablaba con Guado. Está bien, no me vas a decir que recibí la información, ya entendí. Después, ¿quiénes eran los investigados? Y había personas de la oposición, empresarios. ¿Estaban los jueces? Algunos, eran 58.000. Porque en su momento en la causa de Loma de Zamora aparecen los movimientos migratorios de jueces. Yo te voy a contar cómo lo obtuvieron esos movimientos migratorios. Además de este sistema, Migraciones tiene claves. El inspector migratorio tiene una clave, y yo tengo clave, donde se accede a todos los sistemas, a todo lo que hay en tu perfil. Yo no puedo entrar, porque si yo no tengo un oficio judicial, yo no puedo entrar a verte a vos. El inspector lo hace en el marco de que vos estás pasando por Ezeiza, claro. Ingresa, hay algo sospechoso, no le cierra algo, mira si tenés algún antecedente cargado, si tenés alguna prohibición, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de organismos que también, en conjunto con Migraciones, tienen claves migratorias. Sí. ¿Quiénes son? Las policías federales, las policías... La AFI, la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería. Sí, todas las fuerzas federales, los juzgados provinciales, las policías de las provincias. La policía de la ciudad, algo que me llamó mucho la atención, lo tengo que decir, tenía 20.400 claves. En ese momento. 20.400, bueno, porque buena parte de los efectivos de la AFI habían sido reclutados en la policía de la ciudad. Eso no es un dato que yo desconozco, pero lo que sé es que tenía 13.000 personas en el momento en que se le dio las claves y tenía 20.400 claves. Las claves son usadas para el área de que investiga delitos en la policía. ¿De qué sirve? Pero había un festival de claves entonces. Era un happy hour, sí. Te las daban indiscriminadamente. Entonces, cuando llegamos dijimos, pero che, ¿por qué tienen tanta clave? Entonces uno entraba con una clave y se enteraba y decía, bueno, a ver, el juez tal, a ver dónde fue. Se fue a Estados Unidos, se fue acá, Exacto, a los días de nosotros llegaron, yo me entero porque hay un juez que manda un oficio y dice, quiero saber quién miró mis movimientos migratorios. Bueno, eso lo hizo el juez Canicoba Corral en su momento, antes del cambio de gobierno. Y ahí se descubrió, acordate, no estabas en migraciones, pero hay una causa pendiente que arrancó con eso. Investigaciones hechas de inteligencia, es más, la clave con la cual sacaban desde migraciones era siempre la misma clave. Era una clave externa, o sea, era una clave de migraciones, pero que pertenecía a una fuerza de seguridad. Entonces, cuando a mí me llega este oficio, cuando se lo voy a responder... ¿Eso fue antes que ustedes asumieran? Fue antes. No sé el juez. Sí, me acuerdo, yo la conté acá. Cuando yo voy a responder el oficio digo, pero acá hay gente de migraciones.
¿Por qué estuvieron mirando al juez? ¿Hay algún oficio? Antes de responder, me responden del área jurídica, no hay ningún oficio. Y entonces, ¿qué pasa? Abrí sumario administrativo y encontré desastres de claves de gente que había accedido a cualquier tipo de información de muchísima gente. Toda la gente está sumariada, hemos ampliado la denuncia al CON la hemos ampliado con este tipo de claves, pero sobre todo hemos hecho un protocolo de actuación. De repente le dimos de baja a todas las claves que había. Vino ANSES, vino AFIP, todos quejándose, le dijimos, no, nosotros necesitamos que ustedes nos digan los responsables. ¿Para qué? ¿Para qué? Y nosotros vamos a decidir si les corresponde o no. Y quiero una firma de alguien que se haga responsable de todo esto y que me firmen este protocolo. Esta clave se tiene que usar para esto. Yo cuando respondo un oficio judicial tengo trazabilidad de todo. Está bien, pero la AFIP, ponele, y dice, yo quiero saber si tal señor que dice que es indigente hizo 44 viajes a los Estados Unidos. Alguien tiene que poner el gancho atrás de eso, no es que lo puede entrar un señor de inteligencia fiscal de AFIP. Hay por aduana, AFIP y seguridad social, hay responsables, cada una de las áreas que me enviaron a mí, me dijeron, estas son las personas autorizadas, nadie más que estas personas. Nosotros le hicimos firmar el protocolo, le dijimos cómo tenían que usar las claves, para qué tenían que ser usadas y la firmaron. Y de ahora en más, todo aquel que entre con esa clave es ese señor que firmó. Es bajo su responsabilidad. Responsables, exacto. Nosotros tenemos responsables. Cuando nosotros llegamos no había protocolo, no había responsable, no se sabía qué cantidad de claves había. Lo que sí sabíamos... Bueno, ¿cuántas claves había antes y cuántas hay ahora? Había 40.000 y pico. Era un colador. O sea, 40.000 y pico, Era un de las cuales 20.400 eran solamente de la policía de la ciudad. Igual era un colador. 40.000 personas podían consultar la base de migraciones. Lástima que no me enteré, mira. Me hubiera conseguido una clave para mí. Supuestamente era en el marco de sus funciones. Lo que vinimos a descubrir después con los oficios que nos llegaban a migraciones era que o se vende la información, o se hacía espionaje. Todo eso está denunciado en la justicia. ¿Cuántas claves hay ahora? Hay 15.000 y pico, no me acuerdo, no recuerdo. O sea, lo redujeron a la tercera parte. AFIP tiene 600, tenía 2.000 y pico. La policía de la ciudad tiene 100, tenía 20.400. Nos sentamos con cada organismo y regularizamos la situación. Nosotros, ante cada respuesta que le damos al juzgado, si hay alguien de migraciones que hizo algo que no correspondía, abrimos sumario y radicamos una denuncia penal. Le hicimos firmar a todos los miembros de migraciones, a los 4.000 empleados de migraciones, le dijimos, ustedes tienen que firmar esto. Si van a usar esta clave, tienen que saber que las claves se usan en el marco de las funciones, que lo que no se hace en el marco del estricto cumplimiento de una función es espionaje. Entonces, se lleva la impresión que la Argentina tiene una política ingenua en materia de migraciones. Que entra cualquiera y que, bueno... La verdad que no, yo cuando asumí me encontré con un montón, estamos generando un montón de medidas de seguridad, obviamente falta un montón, nos hicieron un hackeo, nos hackearon el sistema porque estábamos haciendo todo esto. Ustedes recuerden que yo radiqué la denuncia en noviembre del espionaje, a mí me hackearon en octubre. ¿Y qué provocaron con el hackeo? No afectaron la base de datos, pero sí borraron muchísimas pruebas de los empleados que hoy me dicen, a mí me lo pedía mi jefe. Y le dije, bueno, vos tenés todas las pruebas. Tengo muchas. La mitad de ellas las agarró el hackeo. ¿Cortaron la cadena de responsabilidad? No, yo me siento con los empleados administrativos que tenían que hacer las búsquedas y me dicen, yo tengo un montón de WhatsApp, mails, etcétera, pero muchos no los tengo. ¿Por qué no los tenés hablando con los empleados? Porque fuimos hackeados. Vos pensá, la única área que hackearon con el gran hackeo que nos hicieron fue el área donde se usaban las claves y donde estaba el sistema Halcón. Ninguna otra área. ¿Hay una persona denunciada de la gestión anterior? Sí, hay una persona denunciada que estuvo entrando desde que lo echamos en marzo hasta octubre 2 veces por semana al sistema y que tenía acceso al file server de la dirección que realizaba ese tipo de cosas. O sea, entraba por bypass. Entraba. ¿Y eso a pesar del hackeo se puede reconstruir lo que pasó o ya está perdido? Hemos podido reconstruir algunas cosas. Por suerte la base migratoria no está afectada. Sí afectaron toda la documentación que tenían en esa área. A lo cual los empleados, los chicos que trabajan ahí me dicen, yo tenía instrucciones de mi superior que se las voy a entregar al juez cuando tenga que ir a declarar, pero están con el virus, me dice. Pero yo esas eran mis pruebas. Entonces, digo, estábamos limpiando el tema de la mafia china, estábamos con el tema de las claves y estábamos gestionando una pandemia además, porque Migraciones desde el momento 1 fue clave en la repatriación de 300.000 personas, sí, claro. Implementamos a pesar de todo esto la declaración jurada online, hicimos un montón de cosas y modernizamos Ezeiza, a pesar de estar haciendo y poniendo orden y limpiando migraciones. Te vuelvo a hacer la pregunta anterior. ¿La Argentina tiene una política ingenua en materia de migraciones? Yo creo que no. Creo que esta ley es muy buena, es una ley de la democracia que fue apoyada. La Argentina ha tenido sucesivas oleadas
Migratoria, sí. Venezuela, los africanos, Creo que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, hay muchísimos que están perfectos, vinieron con documentos, se radicaron, están trabajando y hoy tienen el DNI argentino, de extranjeros argentinos. Y hay un montón que entraron y alguien creó ese pasadizo ilegal para entrar. Entonces, pasadizo ilegal, bueno, fuerte, ¿eh? Esa disposición que permitía que ingresen personas que no tengan documentación, sin antecedentes penales y chicos sin documentación. Entonces, sin condición de refugiado político, solo entraban. Sin condición, entraban. No son refugiados políticos, son chicos que hoy necesitan que nosotros le demos una respuesta para que puedan estar legales en el país y lo estamos haciendo, a pesar de que nosotros no generamos ese problema. Entonces, ¿falta mucho? Seguramente falta mucho. Nos tenemos que juntar, tenemos que ver, digo, y esto en algo que Guado me pidió, hay que ver los que ingresan, qué profesiones tienen para poder, estamos hablando con las provincias para ver qué necesitan las provincias, si necesitan médicos, si necesitan obreros, qué necesitan para poder decirle, mira, hacer tipo hay laburo. un Tinder para poder machear, te necesitan en La Pampa, vos tenés esta profesión, que decir, estamos armando todo un sistema, hay que darle un sentido a todo lo que estamos haciendo, que era lo que a lo mejor no se hizo en la gestión anterior y se usó migraciones para algo que no correspondía. Gracias por venir. Gracias a ustedes. En Brasil no solamente hay